Neville Goddard 1953. Cambiando el sentimiento de yo, para beneficio de aquellos que no estuvieron presentes el domingo pasado, permítanme darles un breve resumen del pensamiento expresado aquí. Afirmamos que el mundo es una manifestación de la conciencia, que el ambiente, circunstancias y condiciones de vida del individuo son sólo la exteriorización del estado particular de conciencia en el que ese individuo reside. Por lo tanto, el individuo ve lo que es en virtud del estado de conciencia desde el cual observa el mundo. Cualquier intento de cambiar el mundo exterior antes de cambiar la estructura interna de su mente, es trabajar en vano. Todo sucede por orden. Aquellos que nos ayudan o nos obstaculizan, lo sepan o no, son los sirvientes de esa ley, que constantemente moldea las circunstancias exteriores en armonía con nuestra naturaleza interna. Les pedimos el domingo pasado que distinguieran entre la identidad individual y el estado que ocupan. La identidad individual es el Hijo de Dios. Es ese yo del que hablo de ustedes o de mí, realmente nuestra imaginación. Eso es permanente. Se fusiona con el estado y cree ser el estado con el que está fusionado, pero en cada momento del tiempo es libre de elegir el estado con el que se identificará. Y eso nos lleva al tema de hoy, cambiando el sentimiento de yo, y espero no obtener la misma reacción que se registra en el 6º capítulo del Evangelio de Juan. Porque se nos dice que cuando esto se dio al mundo, todos lo abandonaron, dejando solo un puñado detrás. Porque cuando Él les dijo que no había nadie que cambiar excepto a sí mismo, dijeron que esto es una enseñanza dura. Es algo difícil. ¿Quién puede oírlo? Porque dijo, nadie viene a mí a menos que yo lo llame. Y luego se registra que cuando lo repitió 3 veces, lo abandonaron, nunca más para caminar con él. Y se volvió hacia los pocos que quedaron y les preguntó, ¿también ustedes se irían? Y ellos respondieron y dijeron, ¿a quién iríamos? Tú tienes la palabra de la vida eterna. Yo, en otras palabras, es mucho más fácil cuando puedo culpar a otro por mi desgracia, pero ahora que se me dice que nadie viene a mí a menos que yo lo llame, que yo soy el único arquitecto de mis fortunas y desgracias, es un dicho difícil, y así se registra, es un dicho difícil. ¿Quién puede oírlo? ¿Quién puede entenderlo? ¿Y quién lo creerá? Y así dijo, y ahora me santifico para que ellos también sean santificados a través de la verdad, pues si esto es la verdad, entonces no hay nadie que cambiar, nadie a quien hacer completo, nadie a quien purificar excepto a sí mismo. Y así empezamos con el yo. La mayoría de nosotros somos completamente inconscientes del yo que realmente valoramos. Nunca hemos echado un buen vistazo al yo, así que no conocemos este yo, pues el yo no tiene cara, forma ni figura, pero sí se moldea en estructura por todo lo que consiente, todo lo que cree, y pocos de nosotros sabemos realmente lo que creemos. No tenemos idea de las innumerables supersticiones y prejuicios que moldean este yo interno, sin forma, en una forma que luego se proyecta como el ambiente de un hombre, como las condiciones de vida. Así que aquí, léelo cuidadosamente cuando llegues a casa, nadie viene a mí a menos que yo lo llame. Tú no me elegiste, yo te elegí. Nadie puede quitar mi vida, la entrego yo mismo. No hay poder para quitarme nada que sea parte del arreglo interno de mi mente. Todo lo que me diste lo he guardado y nada se ha perdido excepto el hijo de la perdición o la creencia en Dios, y porque nada se puede perder sino la creencia en la pérdida, ahora no asumiré pérdida de nada que me hayas dado que sea bueno. Y así me santifico para que ellos sean santificados a través de la verdad. Y ahora, ¿cómo nos disponemos a cambiar el yo? Primero, debemos descubrir el yo, y lo hacemos mediante una observación no crítica de uno mismo. Esto revelará un yo que te sorprenderá. Serás completamente, no diría asustado, sino avergonzado de admitir que alguna vez conociste a tal criatura humilde.
Y si hubiera sido Dios mismo quien se acercara en esta forma despreciable, lo habrías negado 1000 veces antes de que un solo gallo cantara. No podrías creer que este es el yo que has llevado contigo y protegido y excusado y justificado. Luego comienzas a cambiar este yo después de, mediante una observación no crítica, hacer el descubrimiento de ese yo. Porque la aceptación del yo es la esencia del problema moral del mundo. Es el epítome de una verdadera perspectiva de la vida, pues es la única causa de todo lo que observas. Tu descripción del mundo es una confesión del yo que no conoces. Describes a otro, describes a la sociedad, describes cualquier cosa, y tu descripción de lo que observas revela a quien conoce esta ley el ser que realmente eres. Así que primero debes aceptar ese yo. Cuando ese yo es aceptado, entonces puedes comenzar a cambiar. Es mucho más fácil tomar las virtudes del Evangelio y aplicarlas como la palabra de vida, amar al enemigo, bendecir a los que nos maldicen y alimentar al hambriento. Pero cuando el hombre descubre que el ser que debe ser alimentado, el ser que debe ser vestido, el ser que debe ser albergado, el mayor enemigo de todos es ese yo, entonces se avergüenza, completamente avergonzado de que ese es el ser, pues era más fácil compartir con otro algo que poseo, tomar un abrigo extra y darlo a otro, pero cuando conozco la verdad no es eso. Comienzo con el yo, habiendo descubierto, y comienzo con el cambio de ese yo. Ahora, déjenme contarles una historia. Hace unos años en esta ciudad estaba dando una serie de conferencias cerca de ese lago. Ni siquiera recuerdo el nombre del lago, pero era algo así como Parkview Mine era el lugar donde hablé, y en esa audiencia había un caballero que buscó una audiencia antes de la reunión. Y cruzamos la calle hacia el pequeño parque allí, y él me dijo que tenía un problema insoluble. Le dije, no hay tal cosa como un problema insoluble. Pero, dijo, tú no conoces mi problema. No es un estado de salud, te aseguro, es mira la piel que llevo. Le dije, ¿qué tiene de malo? A mí me parece encantadora. Dijo, mira el pigmento de mi piel. Yo, por accidente de nacimiento, ahora soy discriminado. Las oportunidades de progreso en este mundo me son negadas solo por el accidente de nacimiento, que nací como un hombre de color. Oportunidades de avance en cada campo, vecindarios en los que me gustaría vivir y criar una familia en los que no podría mudarme, donde me gustaría abrir un negocio no podría mudarme a esa área. Luego le conté mi propia experiencia personal, que vine a este país. Bueno, no tuve ese problema, pero era un extranjero entre todos los estadounidenses. No lo encontré difícil. Sin embargo, como él me recordó, pero ese no es mi problema, Neville. Otros han venido aquí hablando con acento, pero no tienen mi piel, y yo nací estadounidense. Luego le conté una experiencia mía en la ciudad de Nueva York. Si me pidieran nombrar a un hombre que consideraría mi maestro, nombraría a Abdullah. Estudié con ese caballero durante 5 años. Tenía el mismo color de piel, el mismo pigmento que este caballero. Nunca permitía que nadie se refiriera a él como un hombre de color. Estaba muy orgulloso de ser negro y no quería ninguna modificación de lo que Dios le había hecho. Se volvió hacia mí y me dijo, ¿has visto alguna vez una imagen de la Esfinge? Dije, sí. Dijo, encarna los 4 cuadrantes fijos del universo. Tienes el león, el águila, el toro y el hombre. Y aquí está el hombre que es la cabeza. La corona de esa criatura llamada la Esfinge, que todavía desafía el conocimiento del hombre para descifrarla, estaba coronada con una cabeza humana. Y mira cuidadosamente la cabeza, Neville, y verás que quienquiera que modeló esa cabeza debió haber sido un negro. Quienquiera que la modeló tenía el rostro de un negro y si eso todavía desafía la capacidad del hombre para desentrañarla, estoy muy orgulloso de ser negro.
He visto científicos, doctores, abogados, banqueros, de todos los ámbitos de la vida buscar una audiencia con el viejo Abdullah, y todos los que venían se consideraban honrados de ser admitidos en su hogar y recibir una entrevista. Si alguna vez fue invitado a salir, y lo fue, siempre fue el invitado de honor. Dijo, Neville, primero debes empezar por ti mismo. Encuentra el yo, nunca te avergüences del ser que eres. Descúbrelo y comienza el cambio de ese yo. Bueno, le conté a este caballero exactamente lo que Abdullah me había enseñado, que no había causa fuera del arreglo de su propia mente. Si era discriminado, no era por el pigmento de su piel, aunque me mostró señales tan grandes como todo el exterior negándole el acceso a cierta área. La señal está ahí solo porque en la mente de algunos hombres se forman tales patrones y atraen hacia sí mismos lo que ahora condenarían, que no hay poder fuera de la mente del hombre para hacerle nada al hombre, y él, por el arreglo de su propia mente, consintiendo estas restricciones en su cuna y siendo condicionado lentamente a través de su juventud, despertando a la adultez creyéndose puesto en contra tendría que ser puesto en contra, pero nadie viene a mí a menos que yo lo llame. Así que luego alguien viene a condenar o a alabar. No podrían venir a menos que yo los llame. No un hombre llamado Neville, sino ese ser secreto que no se llama Neville. El ser secreto que es la suma total de todas mis creencias, todas las cosas a las que consiento, que forman un patrón de estructura, ese ser secreto atrae hacia sí mismo cosas en armonía consigo mismo. Bueno, ese hombre se fue y luchó consigo mismo. No podía creer todo lo que le dije, no esa noche, pero el domingo pasado por la mañana en el vestíbulo, se acercó y renovamos la amistad. Me llevó al lado para mostrarme el fruto de esta enseñanza. Dijo, Neville, me tomó casi 3 años realmente superar esa idea fija de que yo, por accidente de nacimiento, sería un ciudadano de segunda clase, pero la superé. Ahora aquí está mi oficina en Wilshire Boulevard. Elegí esta no porque fuera la única que se me ofreció, me ofrecieron 4 lugares igualmente maravillosos. Tomé este porque tenía mayores facilidades telefónicas, pero los otros eran igualmente buenos. Ahora aquí está mi oficina. Ahora no podrías juzgar mis ingresos por esta oficina, hermosa como es. Todo es bonito aquí, pero, Neville, este año netearé $250,000. Bueno, en América eso sigue siendo una suma fabulosa de dinero. Sería asombroso en cualquier otra parte del mundo, pero incluso en la fabulosa América un hombre que netea $250,000 está realmente en los estratos más altos. Y ese era el hombre que hace unos años me dijo que todo el vasto mundo estaba en su contra por razón del accidente de nacimiento. Ahora sabe qué es lo que es en virtud del estado de conciencia con el que se identifica, y la elección es suya de volver a las restricciones de su infancia cuando creía la historia o continuar en la libertad que ha encontrado. Así que tú y yo podemos ser cualquier cosa en este mundo que deseemos ser si definimos claramente nuestro objetivo en la vida y constantemente ocupamos ese objetivo. Debe ser habitual. El concepto que tenemos de nosotros mismos que es noble no debe ser puesto solo por un momento y quitado cuando salgamos de esta iglesia. Nos sentimos libres aquí, sentimos que tenemos algo en común, por eso estamos aquí. Pero, vamos a llevar el concepto noble que ahora tenemos de nosotros mismos cuando atravesemos la puerta y entremos en ese autobús, ¿o vamos a volver a las restricciones que eran nuestras antes de venir aquí? La elección es nuestra y la lección más difícil de aprender es que no hay nadie en este mundo que pueda ser atraído a tu mundo a menos que tú, y solo tú, lo llames. Así que no hagas lo que hicieron hace miles de años, porque eso es el comienzo del alejamiento de la gran verdad. Entonces se nos dice que se alejaron de ella, nunca más para caminar con ella, y los pocos que quedaron tampoco les gustaba, pero, ¿a dónde irían si esta es la palabra de la verdad eterna? No que sea verdad para este día y esta época,
pero si esta es la ley del ser, y en todas las dimensiones de mi ser se sostiene, si esto es eternamente cierto, entonces déjame aprender la lección ahora, aunque tenga que luchar conmigo mismo como él lo hizo durante 3 años. Entonces, el cambio del sentimiento de yo es una cosa selectiva porque los estados innumerables son estados infinitos, pero el yo no es el estado. El yo se cree ser el estado cuando entra y se fusiona con él, así que se le presentó un estado y sin la facultad de discriminación en su juventud, se fusionó con el estado y creyó que estas restricciones eran ciertas, y le tomó 3 años desenredar el yo, de estas ideas fijas con las que había vivido durante tantos años. Ahora puedes tardar solo un momento o tú también puedes tardar tus 3 años. No puedo decirte cuánto tiempo te llevará, pero te diré esto. Se puede medir por la sensación de naturalidad. Puedes llevar una sensación hasta que sea natural. En el momento en que la sensación se vuelve natural, comenzará a dar fruto en tu mundo. Así que conté esta historia en una pequeña reunión aquí en la ciudad, y no muchos hicieron preguntas al respecto, pero 3 personas preguntaron, pero él debe haber tenido dinero antes. Debe haber conocido a las personas adecuadas. De alguna manera debe haber tenido alguna sustancia para empezar, porque, ¿cómo puedes salir a prestar $100 millones y llamar eso un hecho real de ser que tienes eso para prestar y decirme que no tenías a alguien que lo tuviera o que tú mismo no lo tenías? No le pregunté al caballero sobre los hechos individuales del caso. Fui a la oficina, la vi, no miré sus libros, él ofreció voluntariamente esta información y me dio la cifra de $250,000 neto para el año. No he verificado ni de ninguna manera comprobado la declaración, lo creo implícitamente. Pero no estaré de acuerdo con aquellos que creen que a menos que tengas ciertas cosas para empezar no puedes aplicar esta ley. Puedes empezar ahora desde cero y elegir el ser que quieres ser. No vas a cambiar el pigmento de tu piel, pero encontrarás que tu acento o el pigmento de tu piel o tu supuesto trasfondo racias no serán un obstáculo, porque si un hombre está alguna vez obstaculizado solo puede ser el estado de conciencia en el que habita lo que lo obstaculiza. El hombre es liberado o restringido por razón del estado mental en el que persiste. Si persistes en él, bueno, entonces diré, persiste en él, pero te advierto que a nadie le importa y eso es un golpe terrible cuando un hombre descubre que nadie más que él mismo realmente le importa. Así que nos encontramos llorando con nosotros mismos con la esperanza de hacer que otros lloren con nosotros. Y qué impacto tan terrible cuando llega el día en que descubrimos que realmente a nadie le importó. Nos dieron un pequeño oído por un momento mientras pasaban, pero realmente no les importaba. Cuando hacemos ese descubrimiento nos sacudimos y nos apropiamos audazmente del regalo que nuestro Padre nos dio antes de que el mundo fuera. Así que déjame mostrarte el regalo. Posiblemente hayas leído el Padre Nuestro diariamente, pero lo leíste como una oración de una traducción que no revela el sentido del evangelista. La verdadera traducción la encontrarás en la obra de Farrar Fenton donde en el original está escrita en el modo imperativo pasivo, que es como una orden permanente, una cosa que debe hacerse absoluta y continuamente. Así que ahora puedes ver tu universo como una vasta maquinaria entrelazada donde todas las cosas suceden. No hay nada que llegar a ser, todas las cosas están sucediendo, por lo que está escrito de esta manera, tu voluntad debe estar siendo hecha. Tu reino debe estar siendo restaurado. Es la única manera en que podrías expresarlo si quisieras expresar el modo imperativo pasivo. Pero del latín del cual se hizo nuestra traducción no hay un primer aoristo del modo imperativo pasivo. Así que lo tenemos de la manera en que lo tenemos, pero no revela la intención de los misterios. Si ves que todas las cosas son ahora, no te conviertes, simplemente seleccionas el estado que ocuparás. Al ocuparlo, pareces convertirte, pero ya es un hecho, cada aspecto de ese estado en su detalle más minucioso.
Está trabajado y sucediendo. Tú, al ocupar el estado, pareces pasar por la acción de desplegar ese estado, pero el estado está completamente terminado y sucediendo. Así que ahora puedes elegir el ser que quieres ser y al elegir un ser distinto al que ahora expresas, comienzas el cambio del sentimiento de yo. Ahora, ¿cómo sabré que he cambiado el sentimiento de yo? Comenzando primero con una observación no crítica de mis reacciones ante la vida y luego notando mis reacciones cuando pienso que estoy identificado con mi elección. Si asumo que soy el hombre que quiero ser, observo mis reacciones. Si son como eran, no me he identificado con mi elección, porque mis reacciones son automáticas y así, si he cambiado, automáticamente cambiaría mis reacciones ante la vida. Entonces, el cambio del sentimiento de yo resulta en un cambio de reacción, que el cambio de reacción es un cambio de entorno y comportamiento. Pero déjame advertirte ahora. Un pequeño cambio de humor no es una transformación, no es un verdadero cambio de conciencia. Porque al cambiar mi humor por el momento, rápidamente puede ser, diría, reemplazado por otro humor en la dirección opuesta. Cuando digo que he cambiado, como ese caballero cambió su humor básico, su estado de conciencia, significa que habiendo asumido que soy lo que el momento negaba, lo que mi razón negaba, que permanezco en ese estado el tiempo suficiente para hacer ese estado estable. De modo que todas mis energías fluyen desde ese estado. Ya no estoy pensando en ese estado. Estoy pensando desde ese estado. Así que donde quiera que un estado crezca tan estable como para expulsar definitivamente a todos sus rivales, entonces ese estado central, habitual de conciencia desde el que pienso define mi carácter y es realmente una verdadera transformación o cambio de conciencia. Cuando llego a ese estado de estabilidad, observa cómo mi mundo se moldea en armonía con este cambio interno. Y los hombres vendrán a mi mundo, la gente vendrá a ayudar y pensarán que están iniciando el impulso para ayudar. Solo están desempeñando su parte. Deben hacer lo que hacen porque yo hice lo que hice. Habiendo pasado de un estado a otro, he alterado mi relación relativa al mundo que me rodea, y ese cambio de relación obliga a un cambio en el comportamiento relativo a mi mundo. Así que tienen que actuar de manera diferente hacia mí. Entonces, al cambiar el yo, comienzas con el deseo, que desarrollaremos y elaboraremos mañana por la noche. Porque comienza con el deseo. El deseo es el manantial de la acción, porque debes querer ser diferente a lo que eres. Fallamos porque no nos enamoramos lo suficiente de una idea. No estamos, yo diría, lo suficientemente motivados para querer ser diferentes a lo que somos. Si pudiera hacerte enamorarte completamente de algún estado hasta el punto de que obsesione la mente, podría casi profetizar que en un futuro no muy lejano externalizarías ese estado dentro de tu mundo. Y la razón por la que fallamos es que no tenemos suficiente hambre de cambio. Porque o no conocemos la ley o no tenemos el impulso o el hambre para realmente llevar a cabo el cambio. Porque el cambio del sentimiento de yo resulta en un cambio de reacción, que a su vez resulta en un cambio de mundo. Si te gusta tu mundo y estás complacido con él, no has comenzado en el camino de los misterios, porque la primera bienaventuranza apela a uno que no está complacido. Bienaventurados los pobres en espíritu. Debes ser pobre en espíritu, no complacido, no satisfecho. El hombre que piensa que por razón del nacimiento, la religión que heredó al nacer, es suficiente para mí, que no está insatisfecho, no está, yo diría, motivado, ese ser está complacido, por lo tanto, no es pobre en espíritu, es muy rico en espíritu. Ellos no tienen el reino de Dios. Porque si pudiera conmoverte, hacerte insatisfecho contigo mismo, entonces reconocerías ese yo y te pondrías a cambiarlo. Porque el único campo de actividad para el hombre está dentro de sí mismo y sobre sí mismo. No trabajas sobre el otro. El día que cambias el yo,
Ese día cambias tu mundo. Ahora veo que mi tiempo se está acabando rápidamente. Y así, en el minuto restante que me queda aquí, permítanme no instarlos, porque si vienen a la reunión mañana por la noche sin tener realmente hambre, no se beneficiarán, pero espero que muchos de ustedes estén allí. Incluso si están conmovidos hasta el punto de intentar, yo diría, refutar lo que les dije, aceptaría ese desafío, porque en el intento de refutarlo, sé que si fueran sinceros en su intento, lo demostrarían. Así que espero que muchos de ustedes vengan y compartan esta fiesta con nosotros. Estamos aquí en la ciudad de Level durante 15 noches, de lunes a viernes, como les dijo el señor Smith, durante 3 semanas consecutivas. Si no pueden tomar todas, y espero que muchos de ustedes tomen todas, entonces elijan los títulos que les atraigan. Mañana por la noche, para mí, es fundamental, es la importancia de definir un objetivo en este mundo, tener una meta, porque sin un objetivo estás sin rumbo. Y se te advierte en el libro, o diría, en la epístola de Santiago que el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. No crea tal hombre que recibirá nada del Señor, porque es como una ola que es impulsada y zarandeada por el viento. Ese hombre nunca alcanza su meta. Así que debes tener un objetivo, y mañana por la noche te mostraremos la importancia de definir el deseo. Hay ciertas escuelas que te enseñan a matar el deseo, nosotros te enseñamos a intensificar el deseo y te mostramos la razón de tal enseñanza, te mostramos lo que la Biblia enseña sobre el deseo. Y ahora vendremos a la ayuda que muchos de ustedes han pedido hoy. Aquellos que no estuvieron aquí el domingo, permítanme recordarles que es una técnica muy simple. Como les dije el domingo, cualquier momento en que ejerzas tu imaginación y lo hagas amorosamente en nombre de otro, estás mediando a Dios al hombre. Así que nos sentamos tranquilamente y simplemente nos convertimos en imitadores de nuestro Padre. Y Él llamó al mundo a la existencia siendo lo que llamaría. Así que nos sentamos y escuchamos como si oyéramos a alguien felicitándonos por haber encontrado lo que buscamos. Así que vamos al final del asunto y escuchamos como si oyéramos y miramos como si viéramos, y tratamos de esta manera de sentirnos directamente en la situación de nuestra oración respondida, y allí esperamos en silencio solo por unos 2 minutos, y así bajarán las luces para ayudarlos. Y permítanme recordarles, si quieren aclarar su garganta, háganlo. Si quieren cambiar su posición en la silla, háganlo. Siéntanse como si estuvieran solos en casa, porque si no lo hacen y tratan de no molestar al vecino, no podrán ejercer su imaginación en nombre de nadie. Así que ahora tomaré la silla y simplemente escucharé atentamente, como si oyera. Les hago esta promesa. El día que estén muy quietos en la mente y realmente se vuelvan atentos, escucharán como si viniera de fuera lo que realmente están susurrando desde dentro de sí mismos. Ahora, entremos en el silencio.